Quizá debería simplemente disfrutar de este viaje, no pensar demasiado en él, salirme de mi cabeza, divertirme, dejar que las cosas sucedan de manera natural. No sé lo que significa dejar que las cosas sucedan de manera natural, pero lo he oído decir incontables veces. La gente me lo dice mucho cuando habla de relaciones personales. ¿No es eso lo que estamos haciendo? Estoy dejándome a mí misma analizar estos pensamientos, y eso es natural. No voy a impedir que afloren las dudas. ¿No sería eso menos natural? Me pregunto qué motivos tengo para poner fin a las cosas, y me cuesta encontrar una razón sustancial. Pero, ¿cómo no va uno a preguntarse algo así dentro de una relación? ¿Para qué mantenerla? ¿Para qué merezca la pena? Las más de las veces pienso que estaría mejor sin Jake, que eso tiene más lógica que continuar con la relación, pero no estoy segura. ¿Cómo puedo tener la seguridad? Nunca he roto con un novio. La mayoría de las relaciones que he tenido fueron como un cartón de leche que alcanza su fecha de caducidad. Llega a un determinado punto y a partir de ahí empieza a enranciarse. No te hace daño, pero notas un cambio en el sabor. Tal vez, en lugar de hacerme preguntas acerca de Jake, debería cuestionar mi capacidad para sentir pasión. Es posible que todo esto sea culpa mía. Aunque haga este frío, sí está despejado, está diciendo Jake. No me importa. Uno siempre se puede abrigar. El frío intenso tiene algo que resulta refrescante. Es mejor el verano, replico. Odio pasar frío. Todavía queda por lo menos un mes para que llegue la primavera. Se me va a hacer muy largo. Un verano vi el planeta Venus sin telescopio. Un comentario muy típico de Jake. Estaba a punto de ponerse el sol. Venus no iba a ser visible de nuevo desde la Tierra en más de 100 años. La alineación planetaria que coordinaba el Sol y Venus era muy infrecuente, de modo que Venus se veía como un puntito negro que pasaba entre la Tierra y el Sol. Fue genial. Si en aquel entonces ya nos hubiéramos conocido, podrías habérmelo dicho. Yo me lo perdí. Esa es la cosa, que a nadie le importó, lo más mínimo, dice Jake. Fue muy raro. Una oportunidad para ver Venus y la mayoría de la gente estaba viendo la televisión. No te ofendas. A lo mejor eso era lo que estabas haciendo tú. Sé que Venus es el segundo planeta contando desde el Sol. Aparte de eso, ya no sé mucho más. ¿Te gusta Venus? Pregunto. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? Un día de Venus es como 115 días en la Tierra. Su atmósfera está compuesta de nitrógeno y dióxido de carbono, y posee un núcleo de hierro. Además está lleno de volcanes y lava solidificada. Algo parecido a Islandia. Debería conocer su velocidad de traslación, pero me la estaría inventando. No está mal, respondo. Pero lo que más me gusta es que, aparte del Sol y de la Luna, es el objeto más brillante del cielo. La mayoría de la gente no sabe eso. Me gusta cuando se pone a hablar así. Quiero saber más. ¿Siempre te ha interesado el espacio? No sé, me contesta. Supongo que sí. En el espacio todo ocupa una posición relativa. El espacio es una entidad, sí, pero también es infinito. Cuanto más se aleja uno, menos denso se hace, pero siempre se puede continuar avanzando. No existe una frontera definitiva entre el principio y el final. Jamás llegaremos a entenderlo o conocerlo del todo. No podemos. ¿Tú crees que no? La mayor parte de toda la materia es materia oscura, y sigue siendo un misterio. ¿Materia oscura? Es invisible. Toda la masa extra que no podemos ver es la que da lugar a la formación de las galaxias y la que hace matemáticamente posible la velocidad de rotación de las estrellas
alrededor de las galaxias. Me alegro de que no lo sepamos todo. ¿Te alegras? De que no conozcamos todas las respuestas, de que no podamos explicarlo todo, como el espacio. A lo mejor es que no debemos saberlo todo. Es bueno hacerse preguntas. Son mejores que las respuestas. Si uno quiere saber más de la vida, de cómo funcionamos, de cómo progresamos, lo importante son las preguntas. Eso es lo que estimula y ejercita nuestro intelecto. En mi opinión, gracias a las preguntas nos sentimos menos solos y más conectados. No siempre se trata de saber cosas. Yo aprecio el no saber. El no saber es humano, y así debe de ser, igual que el espacio. Es irresoluble y es oscuro, pero no del todo. Jake ríe al oírme decir esto y yo me siento tonta por haberlo dicho. Perdona, me dice, no me río de ti, es que es gracioso. Nunca había oído a nadie expresarlo de ese modo. Pero es verdad, ¿no? Sí, el espacio es oscuro, pero no del todo. Una idea bastante bonita. Me han dicho que varias de las aulas estaban todas pintarrajeadas. Sí, había pintura en el suelo, pintura roja y manchas de agua. ¿Sabías que había puesto una cadena en la puerta? ¿Por qué hizo eso aquí dentro? Para hacer valer algún punto de vista egoísta y retorcido. No sé. Pero no era dado a actos vandálicos, ¿no? No, pero lo extraño es que empezó a llenar de pintadas varias paredes. Todos sabíamos que había sido él. Lo vieron haciéndolo. Él lo negó, pero todas las veces se ofreció voluntario para limpiarlas. Qué raro es eso. Pues no es lo más raro de todo. ¿Cómo? Lo raro es que todas las veces escribía lo mismo en las pintadas. Una misma frase. ¿Cuál? Hay un solo asunto que necesitamos resolver. Hay un solo asunto que necesitamos resolver. Sí, eso es lo que escribió. ¿Y a qué asunto se refería? No tengo ni idea. Todavía queda un rato para llegar, ¿verdad? Sí, un poco. ¿Quieres que te cuente una historia? ¿Una historia? Sí, para pasar el tiempo. Replico. Voy a contarte una historia, una verídica que nunca te han contado. Es de las que te gustan a ti. Yo creo que te va a gustar. Bajó un poco la música. Claro, responde Jake. Sucedió cuando yo era más pequeña, en mi adolescencia. Me giro hacia él. Cuando está sentado a la mesa, suele estar encorvado y con cara de sentirse incómodo. Cuando va conduciendo, da la sensación de ser demasiado grande para ir cómodo al volante, pero la postura que adopta es correcta. Me siento atraída por la estatura física de Jake, a través de su intelecto. Su agudeza mental hace que su cuerpo larguirucho me resulte atractivo. Ambas cosas están conectadas, por lo menos para mí. Preparado para que me cuentes una historia, dice. Yo me aclaro la garganta con un gesto de lo más teatral. Muy bien, me estaba protegiendo la cabeza con un periódico. ¿Es en serio? ¿Qué pasa? ¿Por qué sonríes? Estaba lloviendo a cántaros. El periódico lo había cogido de un asiento vacío del autobús. Mis instrucciones eran simples. Tenía que llegar a la casa a las 10:30 y me recibirían en el camino de entrada para coches. No sería necesario que llamara al timbre. ¿Me estás escuchando, verdad? Jake asiente con la cabeza sin apartar la vista de la carretera. Cuando llegué, tuve que esperar un rato, unos minutos, no, unos segundos. Cuando por fin se abrió la puerta, asomó la cabeza de un hombre que yo no conocía de nada. Miró al cielo y dijo algo así como que esperaba no haberme hecho esperar mucho.
Sacó una mano con la palma hacia arriba. Se le veía agotado, como si llevara varios días sin dormir. Tenía unas profundas ojeras, barba incipiente en la barbilla y en la cara y el pelo revuelto. Intenté atisbar el interior de la casa. La puerta estaba abierta ligeramente, una rendija. Me dijo: «Me llamo Doug. Dame un minuto, toma las llaves». Y me lanzó las llaves, las cuales atrapé con ambas manos cuando me golpearon contra el estómago, como un puñetazo. Y después se cerró la puerta de golpe. Al principio no me moví del sitio. Estaba aturdida. ¿Quién era aquel tipo? La verdad era que no sabía nada de él. Habíamos hablado por teléfono. Nada más. Miré el llavero metálico que tenía en las manos, que formaba simplemente una gran letra J. Hago un alto y miro a Jake. «Te noto aburrido», le digo. «Ya sé que estoy incluyendo muchos detalles, pero es que los recuerdo todos, y estoy intentando contar la historia como Dios manda». ¿Es raro que me acuerde de todos los detalles? ¿Resulta aburrido que te lo cuente todo? Cuenta la historia sin más. La mayor parte de lo que recordamos es ficción, y está muy modificada, de modo que continúa. No estoy muy segura de coincidir contigo en eso, pero veo lo que quieres decir, contesto. Continúa, dice Jake. Te escucho. Pasaron 8 minutos más. Por lo menos miré el reloj 2 veces, hasta que volvió a salir Doug. Se dejó caer en el asiento del pasajero con una fuerte exhalación. Se había puesto un vaquero azul muy gastado, con agujeros en las rodillas y una camisa a cuadros. Los asientos de su coche estaban moteados de pelos de gato, de color anaranjado. Había pelos de gato por todas partes. Moteados. Sí, moteados, hasta más no poder. También se había puesto una gorra de béisbol negra, inclinada hacia atrás con la palabra Nucleus, bordada delante en color blanco, en letras cursivas. Se le veía más preparado para estar sentado que para estar de pie o andando. No dijo nada, así que empecé a ejecutar la rutina que había estado ensayando con mi padre. Deslicé el asiento hacia adelante, ajusté el espejo retrovisor 3 veces y me cercioré de soltar el freno de mano. A continuación, puse las manos sobre el volante en la posición de las 10:10 y erguí la espalda. «No me gusta nada la lluvia», dijo Doug. Era la primera cosa que decía dentro del coche. Ni darme instrucciones, ni preguntarme cuánto tiempo llevaba practicando. Noté lo tímido que era y que casi estaba nervioso, ahora que estábamos los dos juntos dentro del coche. Movía constantemente la rodilla, arriba y abajo. «¿Quiere que empiece por alguna parte en concreto?», le pregunté. «Con esta lluvia», me respondió, «hay que descartar unas cuantas cosas. Me parece que vamos a tener que esperar a que escampe». Señalizando solo con la mano, Doug me indicó que me metiese en el primer solar que había a nuestra izquierda. Era el aparcamiento de una cafetería. Me preguntó si quería tomar algo, un café o un té, y yo le dije que no. Pasamos un rato sentados en el coche sin hablar. Oyendo llover. Mantuve el motor en marcha para que no se empañaran los cristales y puse el limpiaparabrisas a baja velocidad. «¿Cuántos años tienes?», me preguntó. Pensaba que tendría 17 o 18. Le contesté que tenía 16. «¿Qué mayor?», me dijo. Tenía unas uñas que parecían tablas de surf en miniatura, unas tablas de surf largas, estrechas y sucias. Sus manos no eran las típicas de un profesor de autoescuela, sino más bien de un artista o un escritor. «Si necesitas hacer una pausa para tragar saliva, o parpadear, o respirar, hazla», dice Jake. «Eres igual que Meryl Streep».
totalmente metida en el papel. Ya respiraré cuando termine, replicó. Doug volvió a comentar que tener 16 años no era ser joven y que la edad era un árbitro extraño e inexacto para jugar la madurez. Luego abrió la guantera y sacó un librito. Quiero que leas una cosa, me dijo, si no te importa, ya que estamos aquí esperando. Me preguntó si sabía quién era Jung y le contesté que no, lo cual no era cierto del todo. ¿Tu profesor de autoescuela era seguidor de Jung? Tú sigue escuchando. Tardó unos instantes en encontrar la página que buscaba. Carraspeó y me leyó la siguiente frase. El significado de mi existencia es que la vida me ha formulado una pregunta. O, al contrario, yo mismo soy una pregunta que se formula al mundo y he de comunicar mi respuesta, porque de no hacerlo dependeré de la respuesta que me dé el mundo. ¿Has memorizado eso? Sí. ¿Cómo? Me entregó el librito y lo guardé. Todavía lo tengo por ahí. Aquel día estaba en actitud generosa. Me dijo que la experiencia no era buena solo para conducir, sino para todo. La experiencia vale más que la edad, afirmó. Hemos de encontrar maneras de experimentar, porque así es como aprendemos. Así es como conocemos. Una lección bastante rara. Le pregunté por qué le gustaba enseñar a conducir. Me contestó que no era el trabajo que más le gustaba, pero que tenía que hacerlo por razones prácticas. Había aprendido a apreciar eso de ir sentado en un coche hablando con otras personas. Dijo que le gustaban los rompecabezas, que le gustaba conducir y navegar con otra persona, como metáfora. Me recordó al gato de Alicia en el País de las Maravillas, solo que en una versión más tímida. Es curioso, dice Jake. ¿El qué? Yo también me interesé por Jung durante una temporada. Para conocernos de verdad debemos cuestionarnos. Siempre me ha gustado esa idea, pero... En fin, perdona. Continúa. Bien. Mientras esperábamos, se sacó del bolsillo 2 extraños caramelos. Señaló uno de ellos y me dijo que me lo quedase. Guárdalo para otro día que llueva. El otro lo cogió él, le quitó el papel que lo envolvía y lo partió en 2 con la mano. Me pasó el trozo más grande. ¿Y te lo comiste?, me pregunta Jake. ¿No te pareció raro que ese tipo te ofreciera un caramelo? ¿Y no te dio asco que le hubiera tocado él? Ahora voy a todo eso. Pero sí, era raro. Y sí me dio asco, pero me lo comí. Continúa. No sabía a nada. Lo moví de un lado a otro con la lengua, intentando ver si era dulce o no. Doug me dijo que aquellos caramelos se los había dado una alumna suya que había estado de viaje en no sé qué país de Asia, y que allí eran muy conocidos. Me dijo que a su alumna le encantaban, pero que a él no le parecía nada especial. Estaba masticando su trozo, haciéndolo crujir. De repente empecé a notar el sabor. Era inesperadamente fuerte, ácido. No estaba mal. Empezó a gustarme. Pues todavía no conoces lo más interesante, me dijo. Los envoltorios de esos caramelos llevan unas cuantas frases escritas en inglés. Se han traducido de forma literal, de modo que no tienen mucho sentido. Se sacó el envoltorio del bolsillo y lo abrió para enseñármelo. Leí en voz alta lo que estaba escrito dentro del papel. Lo recuerdo palabra por palabra. Eres el hombre nuevo. Cuán delicioso no se puede olvidar. Un gusto especial. Devuelve el sabor. Leí esas frases varias veces, para mis adentros, y luego las repetí en voz alta. Doug me dijo que él desenvolvía caramelos de vez en cuando, no para comérselos, sino simplemente porque le gustaba leer aquellos versos, reflexionar sobre ellos, intentar comprenderlos. Dijo que no le iba la poesía, pero que aquellas frases eran igual de buenas que muchos poemas que había leído. Dijo, en la vida hay ciertas cosas, no muchas,
que constituyen una verdadera cura, confirmada para los días tristes, para la soledad. Los rompecabezas son así. Cada uno tiene que resolver el suyo. Nunca se me olvidará. Es memorable. A mí tampoco se me olvidaría. A aquellas alturas ya llevábamos más de 20 minutos en el aparcamiento y todavía no habíamos movido el coche. Me dijo que la alumna que le había dado los caramelos era una persona singular, que al volante era un desastre, una conductora malísima, que por más consejos que le diera él, o por más que le repitiera las indicaciones, ella no entendía nada. Desde la primera clase ya supo que la chica no iba a aprobar el examen, que era la peor conductora del mundo. Darle clases era inútil y hasta un tanto peligroso. Siguió diciendo que, de todas maneras, siempre deseaba vivamente que llegara la hora de su clase, y que tenía con ella largas conversaciones, debates profundos. Le hablaba de cosas que había leído últimamente y ella también. Era una toma y daca. Según él, a veces la chica decía cosas que lo dejaban estupefacto. ¿Cómo qué?, pregunta Jake. Me doy cuenta de que aunque va concentrado en conducir, está atento y escuchando. Está metido en la narración más de lo que yo esperaba. De pronto me suena el teléfono. Lo saco del bolso que está en el suelo junto a mis pies. ¿Quién es?, pregunta Jake. En la pantalla veo que aparece mi propio número. Solo es una amiga. No hace falta que conteste. Vale, sigue con la historia. ¿Por qué volverá a llamarme? ¿Qué querrá? Bien, respondo al tiempo que vuelvo a meter el teléfono en el bolso y reanudo el relato. Bueno, pues un día de repente esa alumna le dijo a su profesor de autoescuela que ella era la persona que mejor besaba de todo el mundo. Se lo dijo así sin más, como si pensara que ella debía saberlo. Estaba muy segura de ello y, según Doug, resultaba muy convincente. Jake cambia la postura de las manos en el volante y endereza la espalda todavía más. Oigo que mi teléfono emite un pitido que indica que acabo de recibir un mensaje. Me dijo que ya sabía que parecía raro hablar de aquello. Incluso se disculpó y reconoció que nunca había contado aquel detalle a nadie. La chica juró que aquel talento le confería mayor poder que el dinero, la inteligencia o cualquier otra cosa. El hecho de que fuera la persona que mejor besaba en el mundo la convertía en el centro del universo, dicho con sus propias palabras. Doug esperaba que yo respondiera o que dijera algo. Yo no sabía qué decir, de modo que le dije lo primero que me vino a la cabeza, que el acto de besar implica a dos personas. Uno no puede ser una sola persona y ser quien mejor besa. Es un acto para el que se necesitan dos. Así que en realidad, le dije, uno no puede ser el mejor si la otra persona también es la mejor, lo cual es imposible. No es como tocar la guitarra, que es algo que hace uno solo, y uno sabe que se le da muy bien. No es una acción que se lleva a cabo en solitario. Es necesario que haya dos personas muy buenas. Me dio la impresión de que mi respuesta le molestó. Estaba visiblemente incómodo. No le hacía gracia la idea de que uno no pudiera ser el mejor del mundo en eso por sí solo, que dependiera de otro. Luego dijo, esto es demasiado para superarlo. Añadió que aquello significaba que siempre necesitaríamos de otra persona, pero ¿y si no hubiera esa otra persona? ¿Y si todos estamos solos? No supe qué contestar. De repente se erizó como si hubiéramos estado discutiendo. Es una idiotez esperar a que deje de llover, afirmó. Me dijo que doblara a la derecha y saliera del aparcamiento. Todo era muy raro. Me indicó por dónde tenía que ir con varias inclinaciones de cabeza. Después permaneció en silencio. Interesante, dice Jake. Ya casi he terminado. Sigue. Doug pasó el resto de la clase removiéndose nervioso en su asiento y sin poner interés en todo lo relativo a la conducción. Me dio unos cuantos consejos básicos sobre técnicas de conducir, pero, sobre todo, pasó el rato mirando la carretera.
Aquella fue mi primera y última clase. Como continuaba lloviendo, se ofreció a dejarme en mi casa para que no tuviera que esperar el autobús. Dijimos muy poca cosa. Cuando llegamos a mi casa, detuve el coche delante y le dije que continuaría practicando con mi padre. Él me respondió que era buena idea. Lo dejé allí y entré corriendo en casa. Aproximadamente un minuto después, no más, volví a salir. Doug seguía allí dentro del coche. Se había pasado el asiento del conductor y tenía el volante agarrado con las 2 manos. El asiento todavía estaba colocado para mí y el espejo también. Doug estaba muy constreñido. Le hice una seña para que bajase la ventanilla. Él deslizó el asiento hacia atrás y después bajó la ventanilla. En aquella época todavía era normal no tener elevalunas eléctricos. Antes de que la ventanilla hubiera bajado del todo, metí la cabeza dentro del coche y con suavidad le apoyé una mano en el hombro izquierdo. Llevaba el pelo empapado. Tenía que dejar clara una cosa. Le dije que cerrase los ojos un segundo. Tenía la cara muy cerca de la suya. Doug obedeció. Cerró los ojos y se inclinó un poco hacia mí y entonces... ¿Qué? Me cuesta creer que tú hicieras eso, dice Jake. ¿Se puede saber qué mosca te había picado? Es la vez que más agitado he visto a Jake. Está escandalizado, casi furioso. No lo sé muy bien. Simplemente sentí que tenía que hacerlo. No parece propio de ti. ¿Lo viste alguna vez más después de eso? No, la cosa acabó ahí. Dice Jake. De modo que para ser quien mejor besa del mundo se requieren 2 personas. Interesante. Es de la clase de cosas que se le quedan grabadas a uno en el cerebro, capaces de obsesionarlo. Jake adelanta a la lenta camioneta que circula delante de nosotros. Es vieja y de color negro. Ya llevábamos un rato detrás de ella, casi la historia entera. Intento ver quién la conduce, pero no logro distinguirlo. No está habiendo muchos coches en la carretera. Cuando has dicho que todo lo que se recuerda es ficción, ¿qué has querido decir? Le pregunto. Que cada vez que rememoramos algo, ese algo cambia. No es absoluto. Los relatos basados en hechos reales suelen tener más de ficción que de realidad. Las ficciones y los recuerdos se rememoran y se relatan más de una vez. Ambos son relatos. Los relatos son la manera que tenemos de aprender. Los relatos son la manera que tenemos de entendernos unos a otros. En cambio, la realidad sucede solo una vez. Ahora es cuando me siento más atraída por Jake. En este preciso momento, cuando dice cosas como la realidad sucede solo una vez. Es muy raro, cuando uno se para a pensarlo. Acudimos a ver una película sabiendo que no es la realidad. Sabemos que son personas actuando, recitando un diálogo, y aún así nos afecta. Entonces estás diciendo que da igual que la historia que acabo de contarte sea inventada o haya sucedido de verdad. Todas las historias son inventadas, incluso las verídicas. Otra frase clásica de Jake. Tendré que reflexionar sobre eso. ¿Conoces una canción que se titula Inolvidable? Sí, contesto. ¿Qué cosas son verdaderamente inolvidables? No lo sé, no estoy segura, pero esa canción me gusta. Nada es inolvidable. ¿Cómo? Esa es la cosa. Todo tiene una parte que siempre será olvidable, por muy buena o notable que sea. Literalmente tiene que serlo, ser o no ser. ¿Esa es la cuestión? Basta, dice Jake. No sé muy bien qué responder ahora. No sé muy bien cómo reaccionar. Durante un rato Jake no dice nada. Se limita a juguetear con el pelo. Se enrosca en torno al dedo índice un mechón de la nuca con su peculiar estilo.
un estilo que a mí me gusta. Luego, pasados unos instantes, se gira hacia mí. ¿Qué dirías si te dijera que soy el ser humano más inteligente del mundo? ¿Perdona? Hablo en serio. Y esto tiene que ver con la historia que me has contado. Tú responde. Calculo que llevamos por lo menos 50 minutos de viaje, probablemente más. Está haciéndose de noche. En el interior del coche no hay ninguna luz encendida, aparte de las del salpicadero y la de la radio. ¿Me preguntas qué diría? Sí, te echarías a reír, dirías que estoy mintiendo, te enfadarías, o te limitarías a cuestionar la racionalidad de tan audaz afirmación. Supongo que creería no haber oído bien. Jake ríe cuando digo esto. No es una carcajada, sino una risa suave, sincera, contenida, la típica risa suya. En serio, lo estoy diciendo, me has oído perfectamente. ¿Cuál es tu reacción? A ver, ¿estás diciendo que eres el hombre más inteligente del mundo? Incorrecto, el ser humano más inteligente. Y no estoy diciendo que lo sea. Me gustaría saber cómo reaccionaría si lo dijera. No tengas prisa en responder. Venga, Jake. Estoy hablando en serio. Supongo que diría que es una trola. ¿De verdad? Sí. ¿El ser humano más inteligente del mundo? Eso es ridículo y por muchas razones. ¿Qué razones? Levanto la cabeza, la cual tenía apoyada en las manos, y miro en derredor como si hubiera un público presente. Por la ventanilla pasa una mancha borrosa de árboles. Vale, déjame que te haga yo una pregunta. ¿Te consideras el ser humano más inteligente que existe en el mundo? Eso no es una respuesta, es una pregunta. Se me permite responder en forma de pregunta. Sé que al decir esto me estoy prestando al obvio chiste en referencia al concurso Jeopardy, pero Jake no lo hace, por supuesto que no. ¿Por qué es imposible que yo sea el ser humano más inteligente del mundo, aparte de decir que es una locura? Ni siquiera sé por dónde empezar. De eso se trata precisamente. Simplemente asumes que es algo demasiado traído por los pelos para ser real. No eres capaz de percibir que una persona que conoces, un tipo corriente que va sentado contigo en un coche, es la persona más inteligente que hay. ¿Pero por qué no? Porque, ¿qué quieres decir siquiera con lo de inteligente? ¿Que sabes más de libros que yo? Puede ser. Pero, ¿qué me dices de construir una valla? O de saber cuándo preguntar a alguien qué tal está, o de sentir compasión, o de saber convivir con otras personas, o de conectar con los demás. La empatía es una forma muy importante de inteligencia. Por supuesto que sí, dice Jake. Todo eso forma parte de mi pregunta. Vale, pero aún así, no sé. Es decir, ¿cómo puede ser siquiera que exista una persona más inteligente que todas? Tiene que existir, sea cual sea el algoritmo que fabriques o decidas, lo que decida respecto de lo que es la inteligencia. Alguien tiene que cumplir esos requisitos mejor que todos los demás. Alguien tiene que ser la persona más inteligente del mundo. Y eso representa una gran carga. De verdad. ¿Y qué más da que exista una persona más inteligente? Jake se inclina un poco hacia mí. Lo más atractivo que hay en el mundo es la mezcla de timidez y seguridad en uno mismo. Combinadas en las proporciones adecuadas, si se tiene demasiado de una de ellas se pierde todo. Y tenías razón, ¿sabes? Combinadas en las proporciones adecuadas. Si se tiene demasiado de una de ellas, se pierde todo. Y tenías razón, ¿sabes? ¿En qué? En lo de la persona que mejor besa. Menos mal que uno no puede ser el mejor sin ayuda de nadie. No es como ser el más inteligente. Vuelve a su postura anterior y reafirma ambas manos en el volante. Yo miro por la ventanilla. ¿Y si alguna vez te entran ganas de participar en un concurso de construir vallas?
Dímelo, añade. No me ha dejado terminar la historia. Yo no llegué a besar a Doug después de la clase. Jake ha hecho suposiciones. Ha supuesto que besé a Doug, pero para un beso se necesitan dos personas que quieran besarse, o será otra cosa. Lo que realmente ocurrió fue lo siguiente. Regresé al coche, me metí por la ventanilla y abrí la mano en la que llevaba el papelito arrugado del caramelo, el que me había dado Doug. Lo estiré y leí lo que ponía. Mi corazón solo con sus suaves olas de canción. Anhela tocar este verde mundo del día soleado. Hola. Todavía tengo ese papelito guardado en alguna parte. Lo conservé. No sé por qué. Después de leer a Doug esas frases, di media vuelta y eché a correr para meterme de nuevo en casa. No volví a verlo.